Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Caleb Pérez Zamora y soy predicador de la Iglesia de Cristo en Zacualtipán, Hidalgo. También soy colaborador de la Escuela Bíblica del Sur. Bienvenido a esta serie de estudios de la Palabra de Dios, en donde estudiaremos las conversiones en el libro de los Hechos. No es nuestra intención estudiar de una manera detallada el libro de los Hechos, solamente tomaremos los ejemplos de conversión y los analizaremos de una manera profunda en esta serie de lecciones. Este estudio tiene el propósito, primeramente, de enseñarle, instruirle a usted, si usted no es aún cristiano, si no se ha convertido todavía al Señor, si no ha obedecido al Evangelio. Este estudio tiene la intención de instruirle en cuanto a el camino de salvación. El segundo propósito es para ayudarle en su ministerio, en su evangelismo. Tenemos la intención de fortalecer el conocimiento, que pueda usted tener este material como un apoyo y una herramienta en el evangelismo personal. Estudiaremos de una manera particular y detallada los 8 ejemplos de conversión que encontramos en el libro de los Hechos. Pero antes de adentrarnos al estudio de la palabra de Dios, a las conversiones en el libro de los Hechos, quisiéramos hacer algunos comentarios introductorios respecto al libro de los Hechos y queremos señalar algunas enseñanzas generales que aprendemos en los 8 ejemplos de conversión que registra Lucas en el libro de los Hechos. Primeramente, con respecto al libro de los Hechos, tenemos que decir que es el libro de las conversiones. En él encontramos el registro de todos los casos de todas aquellas personas que se hicieron cristianos. Tenemos los ejemplos de cada uno de ellos, que tienen la intención de mostrarnos cuáles son los pasos hacia la salvación. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18, el apóstol Pablo escribió diciendo que gracias a Dios, aunque éramos esclavos del pecado, obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. La palabra forma que emplea Pablo en este pasaje de Romanos se refiere a un patrón, a un molde de enseñanza, un patrón de doctrina que era obedecido por aquellos que
escuchaban la predicación del Evangelio y que a través de esta forma de doctrina eran libertados del pecado y se convertían en siervos de la justicia. Este patrón, esta forma, se reproduce de una manera constante en cada uno de los ejemplos registrados en el libro de los Hechos. De manera que si queremos saber qué necesitamos para ser salvos, tenemos que tomar a consideración cada uno de estos ejemplos que nos muestran cuáles son los requerimientos y los lineamientos que Dios ha establecido para que el hombre a través de Cristo pueda ser salvo. Tenemos que decir del libro de los Hechos que este libro es un puente que conecta las últimas palabras de Juan y con las epístolas de los profetas y apóstoles dirigidas a la iglesia. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen la intención de establecer la base de nuestra fe. Hablan acerca de la vida de Cristo, sus milagros, sus parábolas, los encuentros que tuvo con ciertos personajes, su predicación, su enseñanza, su obra, su ministerio, su sacrificio, por supuesto, y todo eso está diseñado para que el hombre crea que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. El apóstol Juan, en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, señaló diciendo que hizo Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ese libro, pero estas que se han escrito son para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Lo que está diciendo Juan es que su registro, su historia respecto a Jesucristo está diseñada para crear fe en el hombre. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento son la base de nuestra fe. La historia con respecto a la obra de Jesús, con respecto a el sacrificio de Jesús, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, toda su obra de ministerio que anduvo haciendo en el tiempo en el que vivió aquí en la tierra, todo ello es el fundamento de nuestra fe. Las cartas que escribieron los apóstoles y profetas a la iglesia del Nuevo Testamento nos muestran el crecimiento de la fe, cómo la fe se desarrolla, cómo la fe va madurando, cómo la iglesia está siendo edificada y crece, mientras que el libro de los Hechos tiene la intención de demostrarnos cómo se obedece a la fe. En Hechos capítulo 6 y versículo 7, Lucas escribió diciendo, después de que hubo aquella disputa, aquel problema que hubo en la iglesia con respecto a la distribución diaria de las viudas, se escogen a 7 hombres quienes atiendan este servicio, y en el versículo 7 de Hechos 6 dice que después de estas cosas la palabra de Dios crecía, se multiplicaba, pero dice algo muy interesante, dice
que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sabemos que de acuerdo a Hebreos capítulo 11 y versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, en Hechos capítulo 6 y versículo 7, no se está refiriendo a la fe de Hebreos 11:1. Cuando dice que los sacerdotes obedecían a la fe, se refiere precisamente a la enseñanza, al evangelio que ellos escuchaban, en el cual creían y por el cual asimismo obedecían. Hay instrucciones precisas que el hombre tiene que hacer para que pueda encontrar su salvación. El libro de los Hechos es un libro que ha sido diseñado por Dios para explicarnos cómo es que uno puede llegar a obedecer la fe en Cristo Jesús. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento están diseñados para ser la base de nuestra fe. El libro de los Hechos nos muestra cómo obedecer a esa fe, y las cartas y las epístolas de los apóstoles están diseñadas para enseñarnos cómo la fe va creciendo y cómo la fe va evolucionando. Es por eso que es tan importante que estudiemos cada uno de los acontecimientos y eventos registrados por Lucas en el caso de las conversiones. Tenemos un registro de 8 casos, los cuales nos van a enseñar los pasos hacia el camino de la salvación. Hablando acerca de las conversiones que encontramos en el libro de los Hechos, podemos ver algunas enseñanzas generales. Hay 4 enseñanzas que podemos sacar de estos ejemplos de conversión. En primer lugar, podemos aprender cómo es que la salvación es condicional. Normalmente se escucha y se predica incluso también mucho acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios y de cómo es que la salvación es un regalo de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 nos enseña que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que se nos ha dado a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús. Sin embargo, la salvación no es solamente una dádiva, no es solamente un regalo que el hombre puede obtener sin hacer absolutamente nada. La salvación es condicional. Hechos capítulo 5 versículo 32, la palabra de Dios dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La salvación es condicional, está bajo la condición de la obediencia. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que obedecer. Si usted quiere ser un hijo de Dios, si usted quiere ser cristiano, lo puede hacer siempre y cuando obedezca a las instrucciones establecidas por Dios. Dios siempre ha establecido condiciones para que el hombre pueda
alcanzar su salvación. La condición de la salvación de Noé fue haber hecho el arca. Otro ejemplo, la condición que Dios estableció para la sanidad de Naamán es que él fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces. Dios siempre ha establecido la condición, siempre ha establecido los lineamientos y los pasos que necesita hacer el hombre para encontrar la salvación, para encontrar la bendición de Dios. Cada uno de estos ejemplos registrados en el libro de los Hechos nos enseñan precisamente cómo es que Dios ha establecido ciertos pasos que el hombre tiene que hacer para ser salvo a través de Cristo. Así que no es que Dios le dé la salvación a usted sin que usted haga absolutamente nada, no es así. La salvación está bajo la condición de la obediencia. En segundo lugar, en estos ejemplos de conversión, vamos a aprender cómo es que uno entra a la familia de Dios a través de un proceso llamado conversión, en donde el hombre experimenta el nuevo nacimiento, el estado del hombre, su pensamiento, su corazón, su vida entera son cambiados, son transformados. Es absolutamente necesario entender que la conversión es indispensable para la vida en Dios, para la vida espiritual. Y el concepto de la conversión muchas veces no lo entendemos. Y precisamente en el libro de los Hechos, en cada uno de estos ejemplos, vamos a poder entender de una manera más profunda lo que es la conversión. Vamos a ver cómo es que uno forma parte de la iglesia, cómo es que uno puede ser parte del cuerpo de Cristo, cómo es que uno puede ser cristiano, cómo es que uno puede convertirse en hijo o hija de Dios. Y esto a través, por supuesto, cuando el hombre cambia su estado pecaminoso y se convierte al camino de Dios, y ahora su estado pecaminoso se vuelve un estado espiritual, una vida ahora que agrada a Dios. En tercer lugar, en el libro de los Hechos, en cuanto a las conversiones, vamos a aprender cómo es que Dios puede perdonar al más vil de los pecadores y lo puede convertir en un santo de Dios. Y cuando hablamos acerca de que Dios puede perdonar al más terrible de los pecadores y convertirlo en un instrumento de honra, yo creo que a nuestra mente viene uno de los ejemplos más reconocidos, uno de los ejemplos más estudiados en el libro de los Hechos en cuanto a la conversión, y es el ejemplo de Saulo de Tarso, este hombre perseguidor de la iglesia que profesaba un celo equivocado, un celo judío equivocado. Dios lo llama para su honra, para su gloria, para su ministerio. Este hombre es llamado de una vida pecaminosa carnal y transformado en un instrumento santo de Dios. Dios está dispuesto a perdonar al más terrible pecador. Y no solamente eso, sino que Dios tiene el poder de transformar la vida de ese hombre y convertirla
usar para que sea un instrumento de gloria y de honra en el reino de Dios. Es muy importante que entendamos cómo es que Dios llama al pecador, cambia al pecador, transforma la vida del pecador cuando éste se convierte y obedece el Evangelio, y ahora es utilizado por Dios para su ministerio, para su obra, para su reino. En cuarto lugar, en las conversiones que encontramos en el libro de los Hechos, vamos a aprender respecto al alcance del Evangelio. Juan 3:16 es un versículo que todos nos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De entre las enseñanzas más importantes que vamos a encontrar en cada uno de los casos de conversión en el libro de los Hechos, esta es de las más elevadas: la universalidad de la gracia de Dios. El Evangelio es para todos, sin distinción alguna, sin acepción de personas. El Evangelio está diseñado por Dios para alcanzar a todo el mundo, a todos los hombres. El Evangelio es para los judíos en el Pentecostés. El Evangelio es para los samaritanos. El Evangelio es para los eunucos. El Evangelio es para los romanos oficiales como Cornelio, como el carcelero de Filipos. El Evangelio es para los que profesan un celo equivocado, como Saulo. El Evangelio es para los comerciantes, como Lidia. El Evangelio es para aquellas personas que están sumergidas en la inmoralidad, como los corintios. El Evangelio alcanza a todos los hombres, sin distinción alguna. El Evangelio no distingue razas, no distingue lenguas, no distingue grupos sociales. El Evangelio es para los que están en una posición económica elevada, y son para los que no tienen mucha posibilidad económica. El Evangelio es tanto para los reyes como para los siervos. El Evangelio, siempre y cuando se crea en él y se obedezca, el Evangelio es para todos. Es lo que vamos a ver en cada uno de estos casos de conversión en el libro de los Hechos. En nuestro estudio nos basaremos en 8 ejemplos de conversión que usted está viendo aquí en el video. Tenemos, por ejemplo, número 1, los 3,000 judíos en el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Tenemos el caso de los samaritanos en Hechos capítulo 8. Tenemos en ese mismo capítulo 8 de Hechos la conversión del eunuco etíope. Tenemos número 4, la conversión de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Tenemos la conversión de Cornelio, el centurión romano, Hechos capítulo 10. De ahí tenemos el número 6, la conversión de Lidia de Tiatira en Hechos capítulo 16. En ese mismo capítulo de Hechos 16 tenemos el caso de la conversión del carcelero de Filipos. Y por último,
tenemos la conversión de los corintios en Hechos capítulo 18. Son los 8 casos de conversión que vamos a considerar en esta serie de estudios bíblicos. Estos ejemplos que vamos a considerar nos muestran los pasos hacia la salvación. Estos 8 casos están diseñados para responder a la pregunta: ¿qué debe de hacer usted para ser salvo? Si usted no sabe qué necesita para ser salvo, estos 8 ejemplos de conversión le van a ayudar para entender los pasos hacia la salvación. Dios ha diseñado la salvación. Esto incluye a Cristo, esto lo incluye a usted. La salvación es un regalo que Dios le ha dado al hombre a través de Cristo. Pero recuerde, la salvación es condicional. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser cristiano, si usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que hacer los lineamientos que Dios ha estipulado en su palabra. Hay ciertos pasos que uno debe de dar para alcanzar la salvación. Y esperemos en Dios que este estudio relacionado con las conversiones en el libro de los Hechos puedan ayudar su vida espiritual para que usted pueda tomar la decisión de convertirse al Señor, de ser cristiano y de obedecer, por supuesto, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estudiar cada uno de estos eventos de una forma muy profunda para que no quede la menor duda de lo que Dios quiere que hagamos para ser salvos. Dios bendiga su vida y le dé entendimiento para conocer su voluntad.